El vídeo de hoy está dedicado para todos aquellos que piensan que o no tienen tiempo para las manualidades o necesitan algún tipo de herramienta o equipo especial o no tienen paciencia. Don't wanna die young. Don't wanna get old. Bueno, pues para vosotros, si sois uno de ellos, he diseñado una forma de hacer pantallas plisadas que a día de hoy no he visto en ningún sitio y ha nacido de la frustración que yo personalmente he sentido al intentar hacer algo diferente. En este caso, una pantalla plisada de papel hecha de papel de empapelar de forma semicónica. Tell me there's a reason. There's something upstairs. Tell me they've been seeing what's going on. La dificultad de hacerlo de esta forma me llevó a pensar en otras formas de hacerlo y esta es la que mejor resultado me ha dado y por eso he grabado este vídeo. Va por vosotros, los impacientes del mundo. Esto es lo único que vais a necesitar para elaborar una pantalla plisada. Son materiales que casi todos los hogares tienen, sobre todo si tenéis niños en la edad escolar. Por lo tanto, lo único que necesitaréis comprar es uno de estos abanicos de papel que venden los bazares chinos. El mío lo compré hace años y me costó un poco menos de €1. Puede que hayan subido de precio. Aún así, son muy asequibles. And then if it's we're running on a Saturday. El primer paso es quitarle el cartón que sujeta los pliegues del abanico a las extremidades. My mind, but we all seem Luego hay que separar los pliegues por ambos lados. Y una vez hecho esto, el acordeón o abanico de papel quedará libre para recortar los imperfectos. now lately. Antes de cortar, tened en cuenta que el ancho del acordeón será el alto de vuestra pantalla. Can pick and choose together. Antes de cortar los bordes, siempre mejor sobre una superficie protectora para no dañar la mesa, podéis o no, porque este paso es opcional, fijar la otra cara con cinta de carrocero a la superficie para que no se mueva el papel mientras lo cortáis. Now and then. Yo he usado un abanico de 30 centímetros de diámetro que al abrirlo se queda en la mitad. Say Como vienen diferentes tamaños, podéis escoger el que mejor os vaya para vuestras lámparas. sad. Es importante que ambos extremos tengan el mismo ancho una vez que terminéis recortando los lados. Out of time. Oh, 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 oh. Keep running out of. Hey baby, why don't you run? Si no es así, igualadlos antes de pegar el principio y el final de los pliegues con pegamento para papel. No uséis pistola de silicona porque deja un relieve que se notaría y además es difícil hacer correcciones al alinear los pliegues una vez aplicada. Para conseguir una transición perfecta entre los extremos, pegad la mitad de un pliegue saliente sobre uno entrante del lado opuesto. Running on a satellite, running out of time to say the way I feel like. Ya estamos listos para hacer los agujeros por los que pasaremos la parte superior del bastidor. Conseguir alinearlos de la forma más exacta posible puede que sea el único reto que tiene este proyecto, pero tampoco es tan difícil, sobre todo si seguís los pasos que os explico a continuación. Independientemente de la perforadora que uséis, tendréis que centrarla sobre la mitad del pliegue y llevar el papel hasta dar con el tope. Cualquier perforadora de agujeros os sirve. Esta no es de gran calidad, pero me da una mayor visibilidad que las otras que cubren el papel. El primer agujero nos va a servir de referencia para hacer el resto. Si no queréis hacerlo a ojo, como yo, podéis marcar el siguiente agujero con lápiz. Las pantallas plisadas no necesitan un aro en la parte inferior, aunque se lo podéis dar si preferís. En ambos casos, para poder enganchar la pantalla al bastidor de la lámpara, tendréis que hacer un pequeño corte que va desde la parte externa del pliegue hasta el centro del agujero. De esta manera. Para haceros la vida más fácil, podéis empezar a engarzar la pantalla del revés y darle la vuelta así de fácil para terminar el resto.
Y lista ha quedado. Sin embargo, os quiero dar un consejín más, por si acaso la primera que hagáis os sale un poco menos que perfecta. O si simplemente la queréis adornar un poquito más. Con algo de cinta bies o una cinta de encaje podéis rematar la pantalla usando cola blanca diluida al 50% con agua. No saturéis el papel con la mezcla para no dañarlo y sobre todo dejad secar el pegamento por completo una noche antes de enganchar y usar la pantalla por primera vez. Y aseguraros de que la cinta queda bien pegada en los pliegues, repasando una y otra vez para que no se levante. Como este es el último vídeo que voy a publicar este año, aprovecho para brindar por vosotros y por un año 2025 en el cual las guerras paren y seamos todos un poquitito más tolerantes los unos con los otros. Os deseo prosperidad, mucha paz y mucha creatividad. Por vosotros.